Puedo darte un bebé, ya que tu esposa claramente no puede con ello sola. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí para presenciar historias de fortaleza y supervivencia. Si disfrutas de estas historias de recuperación del poder, considera suscribirte y compartir este canal con quienes puedan necesitar escucharlas. Las palabras flotaban en el aire sobre la cena de gala anual de nuestra empresa como una nube tóxica. Al otro lado de la mesa, bajo las lámparas de araña de cristal del salón de baile del Ritz-Carlton, rodeada de los miembros de mi junta directiva y los inversores que acababan de ayudarnos a cerrar una ronda de financiación de Serie C de $70 millones, la exnovia de mi esposo acababa de ofrecerse a gestar su hijo. Delante de todos, mi nombre es Victoria Ford, y hasta ese momento creía estar viviendo la vida de mis sueños. Soy la directora ejecutiva y fundadora de Neuralink Analytics, una empresa tecnológica especializada en predicciones de mercado basadas en IA. Habíamos pasado de ser un equipo de 3 personas trabajando en mi garaje a una empresa de 200 empleados en tan solo 5 años. Forbes me había presentado recientemente en su edición 40 menores de 40. Business Insider me llamó la mujer que revolucionó la predicción análisis. Mi esposo Marcus era nuestro director de tecnología, el brillante ingeniero que nos había ayudado a construir nuestro algoritmo principal desde cero. Llevábamos 7 años casados. Llevábamos 3 intentando tener un bebé. La lucha por la fertilidad había sido devastadora de maneras que no podía explicarle del todo a nadie que no la hubiera vivido. 3 rondas de FIV, cada una fallida. Miles de dólares, innumerables inyecciones que me había aplicado en los baños del aeropuerto entre reuniones con inversores. La culpa de que tal vez mi cuerpo no cooperaba porque estaba demasiado concentrada en el trabajo. Las estadísticas que mi médico no dejaba de citar sobre mujeres de mi edad, sobre las hormonas del estrés, sobre los rendimientos decrecientes. Marcus siempre había sido. Me apoyaba, o eso creía. Me tomaba de la mano durante los procedimientos. Me traía almohadillas térmicas cuando los medicamentos me hacían sentir mal. Me decía que lo resolveríamos juntos, que un bebé llegaría cuando fuera el momento adecuado. Pero en los últimos 6 meses algo había cambiado. Se había vuelto distante, crítico, con pequeños comentarios que parecían cortes de papel. ¿Trabajas hasta tarde otra vez? ¿Alguna vez piensas en bajar el ritmo? Tal vez si no estuvieras tan estresada todo el tiempo, él habría dejado de iniciar la intimidad. Había empezado a pasar más tiempo con el móvil, apartando la pantalla de mí cuando pasaba, y había empezado a mencionarla. Sienna Blackwood. Salieron en la universidad antes de que yo lo conociera. Se había mudado a Nueva York para convertirse en influencer de bienestar, construyendo una marca en torno a la vida orgánica, la meditación y la belleza natural. Su Instagram tenía más de 3 millones de seguidores. Su cara aparecía en vallas publicitarias que anunciaban kombucha y rodillos de jade. Recientemente se había mudado de nuevo a San Francisco. Sienna se puso en contacto. Marcus lo había mencionado casualmente una noche, solo para ponerse al día. ¿No es genial? Y luego estaba Sienna, que le iba tan bien. Acababa de llegar a un acuerdo con Goop. Entonces me encontré con Sienna en la cafetería. Almorzamos. Viejos amigos poniéndonos al día. ¿Sabes? Cada mención parecía deliberada, como si estuviera probando mi reacción. Intenté ser madura, segura de nuestra relación. Estábamos casados. Habíamos creado una empresa juntos. Éramos socios. Me equivoqué. Se suponía que la gala sería nuestra vuelta de la victoria. Por fin habíamos conseguido la financiación que nos permitiría expandirnos internacionalmente, abrir oficinas en Londres y Singapur, triplicar nuestro equipo de ingeniería. Había trabajado 90 horas semanales durante 6 meses para cerrar el trato. La junta directiva había volado desde todas partes del país. Nuestros principales inversores estaban sentados en el salón. En ese momento, Marcus mencionó que Sienna asistiría como invitada suya porque estaba interesada en invertir en startups tecnológicas. Debería haberlo sabido. Debería haber confiado en mi instinto. Pero no quería parecer insegura. No quería ser la típica esposa celosa que no soportaba que su marido tuviera amigas. Entonces sonreí y le dije que estaría bien. Llegó con un vestido blanco que probablemente costó más de el alquiler mensual de la mayoría. Su piel resplandecía. Su cabello caía en cascada en ondas perfectas. Tenía esa belleza natural y cultivada que, en realidad, requería muchísimo esfuerzo y dinero para mantenerla. Parecía que nunca se había sentido estresada en su vida. Durante toda la cena, me había estado menospreciando sutilmente. Victoria, te ves agotada. ¿Duermes lo suficiente? Debe ser mucha presión dirigir una empresa a tu edad. Marcus me estaba contando que ya nunca estás en casa.
Eso debe ser muy duro para los dos. Cada comentario venía con una sonrisa comprensiva en un tono de preocupación que hacía imposible gritar sin parecer paranoico. Los demás invitados asentían cortésmente y cambiaban de tema, pero podía verlo en sus ojos, las preguntas formándose. ¿Está bien? ¿El puesto de directora general es demasiado para ella? Marcus no dijo nada. No la corrigió. No me defendió. Se sentó allí, bebiendo su vino, mirando de vez en cuando a Siena con lo que parecía admiración. Fue entonces cuando ella hizo su jugada. Acabábamos de terminar el plato principal. Nuestra principal inversora, Patricia Chen, se encontraba en medio de un brindis por nuestro éxito. Siena esperó a que se produjera una pausa natural en la conversación y luego se giró hacia Marcus, tocándolo del brazo. «¿Sabes, Marcus?», dijo, y su voz resonó por toda la mesa. «Estaba pensando en lo que me dijiste antes, en cuanto desea ser padre». La mesa se quedó en silencio. La copa de champán de Patricia se congeló a medio camino de sus labios. Siena continuó, con la mirada fija en Marcus, pero sus palabras claramente pretendían que todos las oyeran. «Acababa de hacerme mi revisión anual, y mi médico dijo, tengo la fertilidad de una joven de 25 años, una salud reproductiva óptima». Rió levemente, como si hiciera una observación casual sobre el clima. Le dije que ni siquiera lo intentaba, pero ella dijo, las mujeres como yo estamos hechas para la maternidad. Entonces se giró para mirarme, con una expresión de compasión practicada. «Debe ser muy difícil para ti, Victoria, gestionar todo este estrés mientras tu cuerpo no coopera». Su mirada se posó significativamente en mi abdomen. Todos estos intentos de FIV y nada que mostrar. Los médicos deben estar preocupados. La insinuación era clara. La humillación fue pública y deliberada. Alguien en la mesa se quedó sin aliento. En silencio, sentía las miradas de todos sobre mí, esperando ver cómo reaccionaba. ¿Lloraría? ¿Montaría una escena? ¿Confirmaría sus sospechas de que era demasiado sensible, demasiado frágil para estar en una posición de poder? Siena se acercó a Marcus, bajando la voz a lo que probablemente creyó un susurro, pero que todos pudieron oír perfectamente. «Marcus, si quieres ser padre, sabes dónde encontrarme. Algunas mujeres simplemente son diferentes. Algunos estamos destinados a crear vida de forma natural, no en un laboratorio». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido ambiental del salón de baile pareció desvanecerse. Este era el momento. Esta era la prueba. Marcus no se apartó de su tacto. No me defendió. Simplemente se quedó allí sentado, con la mandíbula apretada, sin mirarme a los ojos. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No fue un comentario espontáneo. Fue planeado. Lo discutieron. Quizás lo habían ensayado. 3 años de FIV fallida, 7 años de matrimonio, 5 años construyendo una empresa juntos. Y así terminó todo. Con su novia de la universidad ofreciéndose a darle lo que yo aparentemente no podía, frente a la gente cuya respeto que necesitaba para dirigir mi negocio. Sentí la familiar opresión en el pecho que precedió a las lágrimas. La humillación fue abrumadora. Una parte de mí quería tirarle mi vino en la cara. Otra parte quería gritarle a Marcus por su traición. Otra parte solo quería salir corriendo del salón de baile y no volver jamás. Pero había pasado 5 años construyendo una empresa en una industria dominada por hombres. Había asistido a innumerables reuniones donde los hombres me interrumpían, descartaban mis ideas o hablaban directamente con mis colegas hombres mientras me ignoraban por completo. Aprendí a mantener la compostura cuando los inversores de riesgo me preguntaban si planeaba quedar embarazada pronto, como si mi útero fuera más relevante que mi plan de negocios. Dominé el arte de mantener la calma cuando la gente asumía que Marcus era el director ejecutivo y yo su asistente. Sabía que si reaccionaba emocionalmente, confirmaría todos los estereotipos que tenían sobre las mujeres en puestos de liderazgo. Validaría la narrativa de Siena de que era inestable, que el estrés era demasiado, que no podía manejar la realidad. Así que hice algo más. Me puse de pie lentamente. El movimiento atrajo la atención de todos. Tomé mi copa de champán, y el cristal resonó. La luz del candelabro de arriba. Miré directamente a Siena, mi expresión neutral, casi agradable. «Tienes toda la razón, Siena», dije claramente, mi voz firme. «Algunas mujeres son diferentes». Cambié mi mirada hacia Marcus, cuyo rostro se había puesto pálido. «Y algunos hombres te muestran exactamente quiénes son cuando les das la oportunidad. Gracias a ambos por la claridad de esta noche». Levanté mi copa ligeramente, un brindis fingido, luego me volví hacia Patricia y los otros miembros de la junta. «Por favor, discúlpenme.
Tengo algunas llamadas que hacer. Salí de ese salón de baile con la cabeza alta, mis pasos medidos y tranquilos. No corrí, no lloré, no les di la satisfacción de verme quebrarme. Pero en el momento en que llegué a mi auto en el estacionamiento, mis manos comenzaron a temblar tanto que no pude meter la llave en el encendido. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, no a cualquier abogado. Patricia Chen, en un gesto que me reveló de qué lado estaba, me envió un mensaje de texto antes de las 7 de la mañana, con un nombre, Jonathan Hayes, especializado en divorcios de personas con altos patrimonios y litigios corporativos. Es despiadado, decía su mensaje, que es justo lo que necesitas ahora mismo. A las 9 de la mañana, ya estaba en la oficina de Jonathan con la mente despejada y una estrategia formándose. Necesito protegerme a mí mismo y a mi empresa, le dije, y necesito actuar rápido. Cuéntamelo todo, dijo, sacando un bloc de notas. Lo hice. La creciente distancia, las menciones a Siena, el sutil menosprecio, la humillación pública de anoche, mis sospechas de que esto no era solo una aventura, sino algo más calculado. ¿Tienes pruebas de infidelidad?, preguntó Jonathan. Todavía no, pero las tendré. ¿Cómo? Soy director ejecutivo de una empresa tecnológica, dije rotundamente. Sé cómo encontrar información. Lo que aún no le conté a Jonathan fue lo que descubrí esa mañana, sin poder dormir, revisando los registros financieros de nuestra empresa. Marcus había realizado algunas transacciones interesantes. Como director de tecnología, tenía acceso a las cuentas de la empresa, aunque todos los gastos importantes requerían doble aprobación. Pero había cantidades menores por debajo del umbral que activarían una alerta. Unos miles por aquí, unos miles por allá. En 6 meses, sumaron casi $200,000. Se trasladó de la cuenta de operaciones de la empresa a lo que parecía ser una cuenta de inversión personal que no reconocí. Se lo había indicado a nuestro director financiero. Investigar, diciendo que había notado algunas discrepancias que necesitaban auditoría. No mencioné mis sospechas todavía. Necesitaba estar segura. Para esa tarde, había contratado a un investigador privado. Por la noche, cambié todas mis contraseñas personales, moví mis activos individuales a cuentas a las que Marcus no podía acceder y documenté cada transacción financiera que pude encontrar. Marcus llegó a casa alrededor de las 8 de la tarde. Estaba en nuestra oficina en casa trabajando en mi portátil. Victoria, tenemos que hablar de anoche, dijo desde la puerta. Lo miré, realmente lo miré a este hombre que había amado, construido una vida con, intenté desesperadamente crear una familia con él. Su rostro estaba demacrado, culpable, pero no lo suficientemente arrepentido, no lo suficientemente devastado. ¿De qué te gustaría hablar, Marcus? ¿El hecho de que hablaste de nuestros problemas privados de fertilidad con tu exnovia, o el hecho de que permitiste que me humillara frente a nuestra junta directiva e inversores, o tal vez la parte en la que no dijiste una sola palabra en mi defensa? No debería haber dicho eso, admitió, pasándose la mano por el pelo. Estuvo fuera de lugar y aún así la dejaste. No la detuviste. Ella, no la corregiste. Simplemente te quedaste ahí sentado. Estaba en shock. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con ella, Marcus? La pregunta flotaba entre nosotros. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No lo estoy. No lo hemos hecho. No me mientas. Ahora no. No después de todo. Se desplomó contra el marco de la puerta. Empezó hace 3 meses. Después de encontrarnos, al principio solo hablábamos, solo éramos viejos amigos. Pero ella me entendía de una manera que tú ya no. Siempre estás trabajando. Siempre estás estresado. Nunca hablamos de nada más que de la empresa, de la FV o de qué reunión tienes próximamente. Estoy construyendo nuestro futuro, dije en voz baja. ¿Estás construyendo el tuyo?, replicó. Solo soy el director técnico. Solo soy el tipo que hizo que el algoritmo funcionara mientras tú te llevas todo el crédito. El artículo de Forbes ni siquiera me mencionó. Los inversores apenas saben mi nombre. Y nunca estás en casa. Nunca estás presente. Siena me hace sentir que importo. Ahí estaba. El verdadero problema. No los problemas de fertilidad, no el trabajo. El estrés, su ego. Así que decidiste tener una aventura y malversar fondos de la empresa. Se puso pálido. ¿De qué estás hablando? $200,000, Marcus. De las cuentas de la empresa, trasladándolo a cuentas de inversión en el extranjero. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? No te lo iba a decir. Dime que planeabas cobrar tus opciones sobre acciones y fugarte con Siena. ¿Qué estabas robando de nuestra empresa para financiar tu nueva vida?
Empezó a hablar, pero levanté la mano. No quiero oírlo. No quiero tus excusas, ni tus justificaciones, ni tus intentos de hacerme responsable de esto porque trabajo demasiado o me importa demasiado la empresa que construimos juntos. Me puse de pie, recogiendo mi portátil y mis archivos. ¿A dónde vas? A un hotel. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. No me contactes. No vengas a la oficina. No toques ninguna cuenta ni activo de la empresa. Victoria, por favor. Podemos resolver esto. Lo miré una última vez. No, Marcus, de verdad que no podemos. La investigación avanzó rápidamente después de eso. Nuestro director financiero, David Lynn, se horrorizó cuando le mostré las transacciones de la bandera. Contrató a un contador forense que descubrió el alcance total de la malversación de fondos de Marcus. No fueron solo 200,000. Al investigar más a fondo, encontraron casi $500,000. Revisó varias cuentas durante el último año, coincidiendo con su primer reencuentro. Con Sienna, el investigador privado entregó su informe en una semana. Fotos de Marcus y Sienna cenando en restaurantes caros en los que nunca había estado. Entrando en un apartamento que desconocía, registrado bajo una LLC que Marcus había creado. Mensajes de texto que el investigador privado había obtenido a través de métodos que no pregunté, en los que Marcus y Sienna hablaban de empezar de cero una vez que él retirara su dinero de la empresa. El correo electrónico más contundente que mostraba que Marcus había intentado vender sus opciones sobre acciones a un competidor, lo que habría violado su contrato y potencialmente expuesto nuestra tecnología patentada. Jonathan me presentó el panorama completo. Esto no es solo un divorcio. Es fraude criminal, malversación de fondos y posible espionaje corporativo. Si continúa con esto, podría enfrentarse a una pena de prisión considerable. ¿Cuáles son mis opciones? Opción 1. Divorcio discreto. Devuelve el dinero, cede sus opciones sobre acciones por una miseria y se marcha. Sin cargos criminales, ruptura total. Y opción 2. Informas de todo a autoridades. El FBI interviene debido a los contratos federales que tiene su empresa. Lo arrestan, lo juzgan y posiblemente lo condenan. Espectáculo público, cobertura mediática. Podría dañar la reputación de la empresa, pero también envíe mensaje de que no tolera el fraude. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Opción 2. Jonathan asintió. Pensé que dirías eso. Ya preparé los archivos. El lunes siguiente, agentes del FBI llegaron a nuestra oficina. Marcus estaba en su escritorio cuando entraron por la puerta. Observé desde mi oficina cómo se acercaban a él, le mostraban sus credenciales y le pedían que los acompañara. Su rostro, cuando levantó la vista y me vio de pie detrás de la pared de cristal de mi oficina, era una mezcla de conmoción y traición. No sentí nada. La noticia corrió por la comunidad tecnológica como la pólvora. El director ejecutivo de una empresa emergente de inteligencia artificial denuncia a su esposo, el director de tecnología, por malversación de fondos. Los titulares fueron sensacionalistas. TechRooms analizó a fondo la historia. The Verge me entrevistó sobre liderazgo y confianza en las startups. Forbes me pidió que escribiera un artículo de opinión sobre gobierno corporativo. Parte de la cobertura fue comprensiva. Una directora ejecutiva se posiciona contra el fraude. Otra fue más. Salah, el dramático divorcio del golpe de poder de Silicon Valley. Como era de esperar, los comentarios estaban divididos. La mitad elogiaba mi fuerza. La otra mitad me acusaba de vengativa, de exagerar, de destruir la vida de un hombre por una disputa matrimonial. No leí la mayor parte. Lo que importaba era lo que sucediera en el tribunal. El abogado de Marcus intentó pintarme como una adicta al trabajo que había descuidado su matrimonio, lo que lo había llevado a buscar a otra mujer. Intentaron argumentar que las transacciones financieras eran inversiones que él había hecho con la intención de beneficiar a la empresa, pero las pruebas eran abrumadoras. El informe de los contadores forenses, los correos electrónicos sobre la venta de tecnología propietaria, los mensajes de texto que planeaban su estrategia de salida, las cuentas en el extranjero. La jueza era una mujer de unos 60 años que había pasado 30 años en el estrado. Lo había visto todo. Señor Ashford, dijo, mirando a Marcus por encima de sus gafas de leer. He revisado las pruebas. Cualquier problema matrimonial que haya existido entre usted y la señorita Ashford no justifica la malversación de fondos, el fraude ni el intento de robo de propiedad intelectual. Tu estado emocional no es una defensa legal. Ella falló a mi favor en todos los cargos. Divorcio total. Marcus no recibió nada de nuestros bienes conyugales debido al acuerdo prenupcial que su abogado, por alguna razón, pensó que no se sostendría.
conserve la plena propiedad de mis acciones en la empresa. El tribunal le ordenó devolver hasta el último centavo de los fondos malversados, además de una indemnización por daños y perjuicios. En el ámbito penal, el fiscal fue agresivo. Cargos federales de fraude. Intento de espionaje corporativo. El juicio duró 3 semanas. Tuve que testificar sobre nuestro matrimonio y nuestra empresa. En cuanto descubrí las discrepancias financieras, el abogado de Marcus intentó hacerme parecer fría, calculador y demasiado centrada en la venganza. Durante el contrainterrogatorio, preguntó, ¿no es cierto, señorita Ashford, que podría haber resuelto esto en privado? ¿Que decidió destruir la vida de su marido por despecho? Miré directamente al jurado. Elegí proteger a mi empresa y a todos los empleados que dependen de ella. Elegí hacer cumplir la ley. El señor Ashford decidió cometer delitos. Esas fueron sus decisiones, no las mías. El jurado deliberó durante 6 horas. Lo declararon culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a 4 años de prisión federal. En cuanto a Siena, las consecuencias fueron diferentes, pero igualmente devastadoras. Su carrera como influencer se desplomó de la noche a la mañana. Las marcas quieren asociarse con estilos de vida aspiracionales, no con escándalos públicos que involucran amoríos y delitos federales. Una semana después del arresto de Marcus, había perdido contratos por valor de más de $1 millón. Su agencia de representación la despidió, alegando que había violado la cláusula de moralidad de su contrato. Sus seguidores de Instagram se volvieron en su contra. Las secciones de comentarios se llenaron de gente que la llamaba rompehogares, cazafortunas, cosas peores. Intentó publicar un comunicado afirmando que no tenía ni idea de que Marcus estuviera casado a pesar de las numerosas fotos suyas en eventos de la empresa donde yo estaba claramente presente, pero nadie le creyó. Finalmente, tuvo que cambiar su marca por completo, mudarse a otra ciudad e intentar reconstruir desde cero. Lo último que supe es que trabajaba como vendedora en una tienda boutique de bienestar, muy lejos de aparecer en vallas publicitarias. El investigador privado mencionó, casi como una ocurrencia tardía, que Siena llevaba meses intentando quedarse embarazada sin éxito. Al parecer, su fertilidad, propia de una joven de 25 años, había sido exagerada. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí principalmente agotada. Los meses posteriores a la condena de Marcus fueron extraños. La empresa prosperó sin la distracción de los problemas matrimoniales y con el puesto de Marcus ocupado por un nuevo y brillante director de tecnología que realmente respetaba mi liderazgo. Superamos todos los objetivos trimestrales. La oficina de Londres abrió antes de lo previsto. Nuestra tecnología apareció en el Wall Street Journal. Recibimos ofertas de adquisición de cientos de millones. Pero luché con lo que me había sucedido personalmente. Mi terapeuta, la doctora Sarah Mitchell, me ayudó a superar las capas de traición y autodesprecio. Debes entender que sus decisiones no se basaron en tu fertilidad, tu ética laboral ni en ningún fallo tuyo. Me dijo durante una sesión que sus decisiones se basaron en sus propias inseguridades, su incapacidad para gestionar tu éxito, su necesidad de sentirse importante a cualquier precio. Sigo pensando en lo que podría haber hecho de otra manera. Admití que si hubiera trabajado menos, si hubiera notado las señales antes, si hubiera sido una mejor esposa. Interrumpió la doctora Mitchell con suavidad. Una mejor. Tu esposa no habría arreglado a un hombre dispuesto a cometer delitos federales y traicionarte públicamente. Tu éxito no era el problema. Su incapacidad para celebrarlo sí lo era. Esa conversación cambió algo en mí. Empecé a tomar decisiones diferentes. Ascendí a 2 ejecutivos para compartir más la carga operativa. Así que no trabajaba 90 horas semanales. Empecé a usar mis vacaciones. Me uní a un club de lectura. Aprendí a pintar, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo. Y tomé una decisión sobre los tratamientos de fertilidad. Me había aferrado a ellos como a un salvavidas. Como si de alguna manera, si pudiera tener un bebé, le demostraría a Siena que estaba equivocada, a Marcus que estaba equivocado, me demostraría a mí mismo que era suficiente. Pero el doctor Mitchell me hizo una pregunta que lo cambió todo. Si nunca tienes un hijo biológico, ¿tu vida seguirá mereciendo la pena? Pensé en la empresa que había creado, los empleos que había creado, la tecnología que habíamos desarrollado y que ayudaba a las empresas a tomar mejores decisiones, evitar el fraude y proteger sus activos, y en las mujeres que me contactaron diciéndome que las había inspirado a buscar puestos de liderazgo en tecnología. Sí, dije, sí, habrá valido la pena. Un año después de formalizar el divorcio, tomé otra decisión.
Fundé la Fundación Asfor, centrada en apoyar a mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM, y en proporcionar becas para tratamientos de fertilidad a mujeres trabajadoras que no podían costearlos. La primera beneficiaria fue una ingeniera de software de una startup que había pasado por 7 ciclos de FIV fallidos. Cuando le entregué el cheque de la beca, lloró y me dijo que era la primera vez que alguien en el sector tecnológico reconocía que se podía desear una carrera y una familia sin que nadie se sintiera obligado a elegir. Había encontrado mi propósito, que no tenía nada que ver con Marcus ni con Siena, ni con demostrarle a nadie que se equivocaba. 18 meses después de que todo se desmoronara, conocí a alguien. Se llamaba David Park, un periodista al que le habían encargado escribir un perfil sobre mí para Business Week. Era considerado curioso y mi éxito le despreocupaba por completo. En nuestra primera cita, dedicó 1 hora a preguntarme sobre mi trabajo porque realmente le parecía fascinante, no porque intentara competir con él ni menospreciarlo. Mi exmarido solía resentirse de mi éxito. Se lo dije en nuestra tercera cita, tanteando el terreno. Entonces, David dijo que era un idiota. Simplemente, ¿por qué alguien querría estar con alguien a quien tuvo que empequeñecer para sentirse más grande? Fue entonces cuando lo supe. Nos lo tomamos con calma. Yo era cautelosa, cargando con el peso de la traición como una armadura invisible. Pero David fue paciente. Celebró mis triunfos. Me apoyó en los reveses. Cuando la empresa pasó por un mal momento con una brecha de seguridad, me llevó a cenar a la oficina a medianoche y me escuchó mientras me desahogaba estresada sobre protocolos de cifrado que él no entendía. Y cuando le conté sobre mis problemas de fertilidad, sobre los fracasos de la FIV, sobre el miedo de que tal vez nunca pudiera tener hijos biológicos, me tomó de la mano y dijo: «Hay muchas maneras de formar una familia. Encontraremos la que nos funcione». 2 años después del divorcio, estaba en el Nasdaq rodeada de mi equipo y toqué la campana cuando Neuralink Analytics salió a bolsa. Nuestra valoración alcanzó los $2.000 millones. Los periodistas que cubrían la OPV me preguntaron qué se sentía al ser una de las directoras ejecutivas más jóvenes en sacar una empresa a bolsa. Parece una prueba de que puedes sobrevivir a la peor traición de tu vida y aún así construir algo extraordinario. Dije. Esa noche, David y yo cenamos en un pequeño restaurante en el distrito de la Misión. Nada especial, solo buena comida y conversación tranquila. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de felicitación. Uno era de Patricia Chen. «Lo lograste. Nunca dudé de ti ni por un segundo». Otro era del Dr. Michi. «Tan orgullosa de lo lejos que has llegado». Y luego uno de un número que no reconocí. Casi lo borro sin leerlo. Pero algo me hizo abrirlo. Era de Marcus. Vi las noticias sobre la hipo. «Felicidades. Tenías razón en todo. Lamento lo que hice». Se lo enseñé a David. «¿Qué quieres hacer con eso?» Miré el mensaje por un largo momento, pensando en la mujer que había sido hace 2 años, humillada frente a mi junta directiva, devastada por la traición, cuestionando todo sobre mí misma. Luego pensé la mujer que era ahora, CEO de una empresa que cotiza en bolsa, fundadora de una fundación que ayuda a otras mujeres, en una relación con alguien que celebró mi éxito. Finalmente me sentí cómodo con lo que el futuro le deparaba a mi familia, ya sea que eso incluyera hijos biológicos o no. Borré el mensaje sin responder. Nada. Le dije a David que no tenía que hacer nada con eso porque la mejor venganza no era hacer sufrir a Marcus. No era ver cómo la carrera de Siena se desmoronaba. Ni siquiera la exitosa salida a bolsa, ni la portada de Forbes, ni ninguna validación externa. La mejor venganza era construir una vida tan plena que su traición se convirtiera en una simple nota a pie de página en mi historia, en lugar del capítulo decisivo. 6 meses después, David y yo decidimos explorar la adopción. Nos reunimos con una agencia, iniciamos el proceso de solicitud y asistimos a las sesiones de orientación. Nos pareció correcto de una manera que los tratamientos de FIV nunca lo habían sido. No se trataba de demostrar que mi cuerpo podía hacer algo ni de cumplir alguna expectativa externa de cómo debería ser la maternidad. Se trataba de elegir construir nuestra familia de la manera que nos funcionara. La agencia nos emparejó con una madre biológica, una estudiante universitaria que quería que su bebé tuviera oportunidades que ella no podía brindarle. La conocimos, hablamos de nuestras vidas, nuestros valores, qué tipo de padres queríamos ser. «Me gusta que tengas tanto éxito», me dijo durante una conversación. «Quiero que mi bebé vea que las mujeres pueden con todo, que no hay límites». 8 meses después, trajimos a casa a nuestra hija. La llamamos Maya. En su primera noche en casa, la sostuve en la habitación del bebé. David y yo pintamos juntos,
contemplando el horizonte de San Francisco, donde el logo de nuestra empresa iluminaba uno de los edificios del centro. Pensé en las palabras de Siena en aquella cena de gala. Palabras diseñadas para destruirme. Algunas mujeres son diferentes. Ella tenía razón, pero no de la forma en que pretendía. Algunas mujeres están hechas para superar, para crear estrategias, para convertir su dolor más profundo en propósito, para negarse a dejar que las limitaciones de los demás definan su valor. Yo estaba hecha para construir, y había construido algo más valioso de lo que Siena jamás podría haber comprendido. Había construido una vida a mi manera, llena de trabajo que amaba, gente que me celebraba, y ahora una hija que crecería sabiendo que la fuerza consiste en levantarse cuando alguien intenta derribarte. Maya se removió en mis brazos, su pequeña mano enroscándose alrededor de mi dedo. «Bienvenida a casa, dulce niña», susurré. «Déjame contarte sobre la mujer que intentó quebrar a tu madre, y cómo, en cambio, me ayudó a convertirme en quien estaba destinada a ser. Si esta historia te dio fuerza, compártela con alguien que pueda necesitarla. Y recuerda, seguir tu corazón solo es un buen consejo cuando está conectado a una mente que funciona. Gracias por presenciar este viaje de autoconservación y recuperación de poder.